Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. La ciencia y la tecnología hoy son muy importantes para el ser humano, pero solemos creer que la única verdad solo la podemos encontrar en un laboratorio y que para creer en una verdad hay que tener pruebas de peso y medida. Y es aquí donde algunos no aceptan la dimensión espiritual porque no se puede ni medir ni se puede pesar. Todos por fe creemos que el Señor está presente en la Eucaristía, los que somos católicos. Es interesante que la ciencia también entre allí para demostrar que en esa hostia consagrada puede surgir un líquido que es sangre y al coagularse se convierta en una sustancia sólida que es carne, y no cualquier carne, ya que los forenses determinan que es un ser vivo. Qué bueno poder compartir en este segundo segmento con el doctor Ricardo Castañón Gómez. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Un saludo cordial, padre, me pongo a sus órdenes. En un mundo tan racionalista, doctor Castañón, es prudente hablar de milagros eucarísticos. Esa figura del sacerdote que a veces somos tan cuestionados, cargados de tanta fragilidad, y que la gente pueda entender que nosotros estamos tomando en las manos un misterio donde Dios se hace presente. Para una persona que viene del ateísmo, como es mi caso, estudiar lo que llamamos fenómenos místicos, estos fenómenos misteriosos de causa sobrenatural, es introducirse en los velos invisibles de la trascendencia lleno de incógnitas. Es hablar de algo que va más allá de la razón material, neurológica, psíquica. Es hablar del espíritu. Yo le he dicho que hasta mis 44 años no creía en Dios ni en la naturaleza espiritual. Y claro, he escuchado, he hablado, he vivido en familia católica, he ido a misa cuando era joven, y hablaban de los milagros. Y creo que hablar de milagro en el ambiente científico no tiene espacio. En ningún diccionario de ciencia usted va a encontrar la palabra milagro. Incluso en muchos ni siquiera la palabra espíritu, porque para ellos no existe. Yo tengo diccionarios grandes, importantísimos, donde esos términos no existen. Entonces, el milagro es un acontecimiento extraordinario que naturalmente no puede ocurrir. Entonces, para la ciencia, si le dicen en el pan hay sangre, en el vino hay sangre, nadie va a creer. Un empirista, un racionalista, desde el punto de vista científico. La persona de fe acepta el término milagro, porque en la definición dice, es un evento que naturalmente no puede suceder, pero si sucede, tiene origen sobrenatural, o sea, ese pan consagrado tiene una sustancia rojiza, es sangre, está demostrado científicamente a altísimo nivel, entonces declaro milagro. El Padre Pío sufrió mucho las persecuciones de un sacerdote que era psicólogo y que dijo que los estigmas que tenía eran sugestión, o sea que él creaba con su mente esto. Entonces, para mí, estudiar imágenes que exudaban sangre, hablar de las apariciones de la Virgen, ha sido un grave conflicto, porque realmente en el ambiente católico encontré muchísima resistencia. Y realmente tuve gravísimos problemas por hablar de las apariciones de la Virgen y de las imágenes que exudaban. Pero como yo más o menos había hecho un currículum de 1993
al 1999, hablando de apariciones de la Virgen, de estigmas en los místicos. Entonces llega el año 99, cuando el cardenal Jorge Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, autoriza que yo estudie 2 hostias que tenían efusión de esa sustancia rojiza y que demostramos que era sangre. Entonces, esas demostraciones son las que sí me han abierto las puertas, porque se ha tratado con mucho respeto. Pero en el mundo académico, en el mundo científico, usted llega donde un forense, por ejemplo, de esos a los que usted les ha pedido el favor de que les miren este tipo de casos, y usted, después de que la persona hace ese análisis y se confronta con una realidad que no puede comprender, usted le dice, esta es una hostia consagrada católica. ¿Esa persona qué reacción toma o sigue el escepticismo? Cuando yo hago las investigaciones, un criterio metodológico es el estudio a ciegas, blind test. Entonces, yo he tomado una muestra de la hostia o del vino, he llevado a un laboratorio y solicito el estudio de este espécimen, de esta evidencia. Pero no digo el origen, porque el estudio se hace a ciegas. Y he tenido la idea de contratar para estos servicios, porque no es un club de católicos que trabajan conmigo, yo busco los mejores laboratorios del mundo. La mayoría, el 99% de los científicos eran ateos. Entonces ellos hacían un estudio de rutina, por favor dígame qué encuentran acá, y me entregaban el informe firmado, aquí hay sangre, aquí hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, aquí hay tejido del miocardio, músculo del miocardio, con glóbulos blancos intactos, o sea, su paciente acaba de morir, por ejemplo, porque han visto glóbulos blancos y dicen ha tenido un infarto y aquí está la lesión. La sorpresa les viene cuando yo ya tengo firmado el documento y les digo, doctores, ¿qué opinan ustedes de que esto viene de una hostia consagrada que los católicos comulgamos? Si usted quiere, un 70% actúa con mucha sorpresa. Son educados, son amables, abren la boca y se termina ahí. Un 5% se vuelve muy agresivo. No vuelvan nunca más acá porque no queremos ayudar a confirmar cosas en las que no creemos. Y el otro porcentaje se plantean, me dicen, doctor, invítenos a alguna conferencia, queremos profundizar. Algunos pocos se han convertido y han cambiado de vida. Pero la mayoría han mirado las cosas con curiosidad, pero no han tenido interés en profundizar. Hemos escuchado frecuentemente, doctor, que el milagro es un evento que naturalmente no puede suceder, porque no hay una relación funcional, como usted lo dice, entre causa y efecto. Hoy podemos, en el contexto actual, de hablar de acontecimientos extraordinarios, o como lo llamamos dentro de la teología cristiana, milagros. Si ustedes me dan unos 3 minutos, voy a hacer algo que creo que es muy importante en el tema que tratamos. Yo tengo una audiencia de profesionales, me ha ocurrido en Miami, por ejemplo, un congreso internacional grande de médicos, y decirles, yo les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Para eso necesito que tengamos todo en claro el término variable. En un experimento en mi experimento voy a usar 3 variables. Las 3 variables tienen que ser invisibles y yo las voy a atribuir a la acción del Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad para el creyente, pero ustedes científicos no creen en eso, pero sí necesito que todos estemos de acuerdo que con mis variables espirituales voy a llevarles a un resultado que ya no es tan funcional, porque va a ocurrir algo que va más allá de lo común. Tengamos presente el axioma que nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, de lo invisible no puedo tener algo material. Entonces les digo, mi primera variable es la unción sacerdotal. Tengo un hombre como nosotros, pero él ha sido ordenado sacerdote por un obispo que ha recibido la unción del Espíritu Santo y que la va a transmitir.
es una variable espiritual invisible que ustedes no ven. Algunos se ríen profundamente cuando hago esto, pero no importa, estamos en un experimento, pero aceptan todos que es una variable invisible. Mi segunda variable invisible es de que el sacerdote en el momento de la epíclesis, de la invocación, hace una oración al Espíritu Santo y dice en sus términos más completos: pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Y luego, la tercera variable repite las palabras de Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Y en esas tres variables tengo el resultado. Tengo el pan, que se ha vuelto carne, que tiene sangre, que tiene músculo del corazón. Hay un macrófago espumoso, un glóbulo blanco potente, que está vivo y activo tratando de reparar una lesión. Tengo hemoglobina humana, tengo ADN humano. Entonces yo a mi audiencia, que son estos doctores escépticos, les digo: ahora ustedes buenamente explíquenme de dónde en este pan y en este vino tengo todos esos productos. ¿De dónde sale? Nadie da lo que no tiene. Si les he hablado de variables invisibles, ¿cómo tengo esto? Y no lo he estudiado yo he dirigido la investigación, pero me ha ayudado el doctor tal, todos son ateos, pero pues ellos amablemente me han prestado su servicio en los laboratorios. Yo le invito, doctor, para que vamos a un pequeño receso y continuemos con nuestro programa. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Uno de los temas fundamentales, doctor Castañón, dentro de la teología cristiana católica, indudablemente es el de la transustanciación. Sus investigaciones están tocando el tema central de esta presencia real y no un simple signo, como algunos creen, incluso sacerdotes. Hay gente que me dice: doctor, la persona que tiene fe no necesita de estas evidencias. Pero yo les he dicho, cuando hay un signo, el signo tiene un significado. Y si hay un significado, detrás hay un autor que tiene una intención. Entonces, el caso que he estudiado en México de la hostia sangrante en Tixla, Chilpancingo, estado de Guerrero, ha sido reconocido como milagro por la autoridad de la Iglesia. Entonces, si la Iglesia dice esto es un milagro, el teólogo René Laurentán me instruyó y me dijo: el milagro sucede para ayudarte a demostrar que aquello que tú crees es verdad. En Juan 6:51 el Señor dice: el pan que te daré es mi carne. Y aquí tienes la evidencia. Esto es una cosa seria, está confirmando. Yo jamás en mi vida habría imaginado ni habría planificado: voy a hacer un estudio para demostrar la transustanciación. Yo no me habría animado ni pensado. Pero si Dios ha puesto estas posibilidades, hasta ahora yo he tenido 15 hostias en mis manos, pero solamente puedo hablar de las que la autoridad de la Iglesia me permite hablar. He demostrado con evidencia, porque una de las características de la ciencia es que tú puedes repetir y replicar. Entonces yo con mucho gusto puedo decir que yo tengo investigaciones donde demuestro que hay sangre humana, que hay músculo del corazón, pero el doctor Eduardo Linoli en Italia en los años 70 demostró que la hostia y el vino del Lanciano pues se convirtieron en sangre y en carne. Y el estudio de Polonia, que es de hace pocos años, ha sido también declarado milagro y confirman mis investigaciones. Así que yo no soy un individuo aislado, sino que hay un panorama de gente también muy escéptica que está haciendo investigaciones. Y otra cosa también importante es que a mí, para este trabajo, la autoridad de la Iglesia no me financia. Yo soy un profesor universitario que estudia el cerebro, la conducta y la dimensión espiritual, y entre mis investigaciones me interesa hablar de la dimensión espiritual del humano. Estos milagros me ayudan a ello. Son concomitantes a la fe cristiana, pero mi punto de vista es científico y me lo financio yo. Hablemos de algunos patrones repetitivos que usted ha ido observando.
el tema de la hemoglobina humana. Sabemos por la ciencia que fuera del organismo a los pocos minutos pues se autodestruye, lo que usted llama, o lo que la ciencia llama la apoptosis. ¿Es posible que se conserve sin ningún preservante la hemoglobina en el viva? Cuando ahora en la actualidad un obispo me llama y me dice, doctor, tengo este caso, usted podría investigar, los costos han sido muy elevados para mí y son fortunas que se gastan en los años. Entonces yo ya no puedo viajar por cualquier caso y les digo, señor obispo, si tiene una persona de confianza, solicite si rescatan hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y encontrar hemoglobina humana en esa sustancia rojiza ya nos da una pista importante. Lo segundo que necesito es que si descubren la presencia de leucocitos, glóbulos blancos, son los glóbulos blancos que a los 5 minutos o 60 minutos por el proceso de apoptosis se autodestruyen. Por lo tanto, si usted me dice que esta hostia tuvo efusión, efusión es el término técnico para el brote de esa sustancia rojiza. Si usted me dice que la efusión fue hace muchos meses, las que yo he estudiado, una fue el 92, otra el 96, las estudié del 99 al 2006, otra fue el 2006, la estudié del 2009 al 2013, sin ningún preservante, y los leucocitos estaban frescos, como si en ese instante se hubiera tomado las muestras. Entonces, a mí muchos médicos me dijeron, doctor, ¿y por qué no utiliza preservantes para conservar esta sustancia? Y yo le dije, mira, yo tengo que desafiar a la naturaleza, tengo que ser extremo y no puedo ayudar para nada al milagrito. Esto tiene que darse porque realmente, si es un milagro, Dios tiene que poner toda su fuerza en hacerlo, pero yo no voy a ayudar. Más bien yo tengo que colocar mi estudio en la situación más adversa posible para demostrar que este evento naturalmente no puede suceder, pero sí sobrenaturalmente. Así que yo no le doy ninguna ayuda técnica al milagro. Ese otro patrón que se conoce en todo esto, en todo este estudio suyo, los médicos saben que cuando se extrae sangre se puede obtener lo que se llama la fórmula leucocitaria, que sí, es de lo que nos está hablando usted, que es esa variedad de los glóbulos blancos que hay en cada una de las muestras con variedad de características específicas. Esto yo creo que es muy importante saberlo porque es que me parece que es uno de los elementos que permiten descubrir por qué ese organismo que usted está analizando allí tiene esos glóbulos blancos. Cuando fui a Buenos Aires para estudiar una hostia que tuvo efusión el 92, otra el 96, pero yo fui recién el 99, me dijeron si yo podría estudiar y me mostraron que la hostia que tuvo efusión en la parroquia de Santa María en Buenos Aires en mayo del 92 fue estudiada por la doctora Adelma Sassó en marzo del 92. Pero el 95 ella repitió la investigación y me sorprendió que en el estudio del 92 ella obtuvo toda la fórmula leucocitaria, o sea, los diferentes tipos de glóbulos blancos que existen en la sangre. Y ella 3 años después los vuelve a estudiar y están intactos. Entonces, eso es lo que científicamente nadie podría explicar. A mí me alegra mucho cuando doy conferencias decir si aquí hay un médico o un especialista, cualquiera va a confirmar que es imposible que los glóbulos blancos se conserven por 3 años. Pero en mi caso han durado 6 años, 7 años, 8 años. Y es bueno aclarar, doctor, que la fórmula leucocitaria solamente demuestra si es sangre humana, pero una cosa distinta ya es el estudio genético, donde no solo revela que es sangre humana, sino que también se obtiene esa muestra de ADN que muestra que es un tejido concretamente del corazón. Lo interesante del ADN es que hemos obtenido hemoglobina humana, la fórmula leucocitaria, pero lo interesante es cuando se halla ADN, es que ese ADN confirma que la sangre es de una persona tan humana como cualquiera de nosotros. Lo interesante es que la hemos obtenido en una hostia consagrada,
que es el cuerpo de Cristo. Pero ese ADN no es distinto en las diferentes muestras. El ADN, yo he tenido, hasta ahora hemos hecho unos 15 estudios de ADN y esta sangre especial tiene una característica que es única. Todos ustedes conocen lo que se llama el perfil genético, la doble hélice. Entonces, si yo hago un estudio del papá y del hijo, voy a obtener y voy a encontrar los elementos consanguíneos. Pero lo interesante en este estudio es que los doctores me entregan un tubo que se llama de Eppendorf y me dicen, hemos rescatado ADN humano. Vamos a pasar al secuenciador para obtener la doble hélice. Pero cuando hacen su trabajo, no pueden obtener la doble hélice. Y en 15 estudios nos ha ocurrido con esta sangre especial de no obtener. O sea que para mí una característica de la veracidad de un milagro eucarístico es cuando tenemos ADN humano y no somos capaces de obtener la doble hélice. He descubierto casos falsos de gente que ha puesto sangre en la hostia justamente porque pudimos obtener toda la cadena, que en un caso que estudié era de una persona que trabajaba cerca de la iglesia. Para terminar este segundo segmento, doctor, nos quedan 2 minuticos. Hablemos un poquitico ahí rápidamente de ese experto en medicina forense del corazón de Nueva York, el doctor Federico Tsugibe, que en alguna ocasión decía, su paciente ha sufrido mucho, sí, porque tiene unas lesiones y no le llegaba oxígeno. Él se fatigaba porque cada aspiración era dolorosa. Sí. Cuando el doctor Tsugibe, fueron 2 colegas míos que fueron a hablar con él, dijo, su paciente ha sufrido mucho porque ha tenido un infarto al corazón, seguramente a causa de un severo golpe a la altura del corazón. Pero en el informe él dice, el paciente ha tenido un reciente ataque cardíaco. Entonces yo pensaba y decía, si él supiera que el paciente ha muerto hace 2000 años. Pero él decía que era reciente porque descubrió leucocitos, glóbulos blancos intactos, y él sabe que si están frescos es porque ese momento recién ha ocurrido, tal vez en el lapso de 1 hora o un par de horas. Entonces, por eso él consideró de que era reciente el caso, porque encontró leucocitos. Yo le invito, doctor Ricardo, para que con su aveniencia me acompañe en la tercera sección de este programa que hemos querido llamar Milagros extraordinarios, milagros eucarísticos, donde vamos a hablar ya en esa tercera parte de algunos de esos milagros que usted ha tenido la oportunidad de profundizar y de estudiar. Dios lo bendiga. A sus órdenes. Agradecerles que nos acompañen en este programa, invitarlos mañana por este mismo canal, 7 de la mañana, a la Santa Misa. Los esperamos. Una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.